En Shibata, un lugar específico, especial, en Town Square, en Metepec, nos encontramos esta tarde para una entrevista, para un encuentro diferente con un tema que sabemos a usted le va a interesar mucho. Para Rotativo de México, para el 95.7 de frecuencia modulada, para Cadena Azul Radio, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Alejandre y como usted lo notará, nos encontramos en muy buena compañía. Un amigo de la casa, Claudio García, activista con un perfil muy específico de trabajo social que queremos abordar contigo, Claudio, porque no solamente has tenido un acercamiento con empresas, sino también con instituciones públicas, con instituciones de educación, llevando un mensaje categórico, puntual: recuperarse de los incidentes y de los avatares que la vida nos puede enfrentar todos los días. Pero no quiero adelantarme mucho. Claudio, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y poder mandarles un mensaje a todos sus seguidores para invitarlos a pensar un poquito en los demás, de empatizar en algunas cosas que podemos hacer en el día a día para mejorar como sociedad y en general ser más felices. La felicidad que siempre se busca desde distintos ámbitos y desde tiempos de origen de la humanidad. Yo creo que podríamos cimentar una búsqueda permanente. Esa búsqueda de la felicidad no solamente se encuentra implícita en nuestro quehacer cotidiano, incluso podemos citar una y mil historias en libros, en películas, que hablan concretamente de esto, pero aquí el tema es cómo ser felices ante las condiciones actuales, al contexto social, político, económico en que nos enfrentamos no solamente como sociedad, sino como humanidad en su conjunto. El tema central que te ha llevado con este mensaje, Claudio, a ti en particular, ha sido ser resilientes, recuperarse de los avatares, de esos momentos críticos de la vida y llevar este mensaje a las distintas universidades en donde ya has tenido contacto y has tenido esta oportunidad de dirigirte a la audiencia, pues ha sido lo que te ha mantenido ocupado durante los últimos meses, entendemos. Sí, así es, y el mensaje de felicidad a veces nos cuesta trabajo y se entiende porque la vida no es fácil. Me encantaría decirles que la vida todos los días son arcoíris y perritos jugando con nosotros a diario, pero trae sus impactos, trae sus día a día, sus problemas cotidianos que nos ponen trabas para tratar de apreciar lo que tenemos día a día y cómo podemos ser felices. En las conferencias en las que doy y me acerco a chavos, empresarios, siempre tratamos de poner en contexto nuestra vida, porque cada una es diferente. Entonces, desde mi accidente y desde mi discapacidad, los invito a entender que a pesar de todos estos problemas que nos puede aventar la vida, de ciertas enfermedades, accidentes o simplemente una deuda o un divorcio, siempre hay un lado bonito de la vida. Y tomado de esas personas que nos motivan todos los días, o de ciertas actividades que nos sacan una sonrisa, o de esos lugares que nos traen recuerdos de felicidad, podemos encontrar una manera de salir adelante y de no concentrarnos solo en el problema y en la tristeza y en ese lado que es natural en el ser humano, pero que a veces nos atrapa en estas trampas de arena que no nos dejan avanzar a encontrar la felicidad o simplemente a poder tener una vida productiva. ¿Qué sucedería si usted, yo, desde el lugar en donde se conecte, donde nos vea, desde el contexto en el que se encuentra en este preciso instante, se viera en la necesidad de quedar de una vez y para siempre en una silla de ruedas? Ese es el mensaje que llevas, esa es la primera pregunta que le haces en tus conferencias a los asistentes. ¿Por qué comenzar con esta pregunta, Claudio? Bueno, trato de empezar impactando
tratando de hacer que la gente se ponga en mis zapatos, o como les digo, en mi silla de ruedas, para que podamos llevar la conferencia, y porque entiendo que para las personas es difícil entender lo que es no poderte mover, lo que es tener una lesión medular. Ujú. Entonces, poniéndolos y aterrizándolos en mi silla de ruedas, podemos llevar una plática, una conferencia pues mucho más cercana. Lo tuyo derivó de un accidente. Así es, yo tuve a los 15 años un accidente en un tumbling, brincando como cualquier adolescente con mis amigos, divirtiéndome, y pues en un errorcito, en un gradito, en un cálculo errado, en un segundito me cambió la vida. Claudio, cuando hablamos de un accidente casi siempre imaginamos una carretera y una condición muy aparatosa. Lo tuyo fue jugando en la Así comodidad es. o en la seguridad de un entorno familiar. Ujú. Eso te cambió la vida. Fue una caída. Fue una caída. Justo pensamos en grandes accidentes a veces, pero brincando en una alberca también es un indicador muy común, en un mal clavado donde la gente se rompe el cuello. En fin, son pequeñas cositas, errorcitos, llámale como quieras, destino, Dios, suerte, que en un segundito te pueden cambiar la vida. Ujú. Y entender el problema y entenderte a ti mismo, los nuevos cambios, lo que eras antes y lo que eres ahora, son parte fundamental para poder seguir avanzando. 15 años de edad tenías. Hoy ya Así tienes es. 30 años. 30 años, ya. Sí. Y desde entonces hasta ahora han pasado años en los que sabemos muchos, sobre todo cercanos, te invitaron a compartir tu experiencia, porque no solamente reconocieron en ti el espíritu de un joven que no se rendía, sino de alguien que entendía de manera distinta la vida y que tenían y entendían que tenías esta posibilidad de llevar el mensaje, pero no fue sino hasta hace poco que tú decidiste llevar el mensaje a través de los auditorios. ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue el punto de inflexión que te llevó a tomar esta decisión? Sí, como comentas, muchos amigos, incluso empresarios se acercaban que me conocían, se acercaban a invitarme a compartir mi historia, ¿no? A compartir mi punto de vista. Pero el simplemente hecho de acercarme y platicarles qué me había pasado, cómo me había accidentado, no me hacía gracia, no se me hacía suficiente, aunque me invitaban a hacerlo. Yo quería encontrar un tema que pudiera dejarle a las personas, al auditorio que me escuchara, y escogí la resiliencia, porque justo después de muchos años y de problemas, mi accidente fue el más grande, pero a partir de ese entonces, en estos ya mitad de vida que estaba en silla de ruedas, pues también me he tenido que enfrentar a muertes de gente conocida o a problemas que tal vez son más insignificantes, pero que a veces nos traen una carga diaria muy pesada que no debería. En fin, antes de la pandemia, unos meses antes, me invitó una buena amiga a dar una conferencia en la universidad, en una universidad de México. Y aterrizando el tema, caí en cómo los seres humanos somos capaces de hacerle frente a un trauma, a una herida, a un gran problema, y cómo con un poquito de inteligencia, con un apoyo de gente cercana, con ganas, sí, con una buena actitud, con un poquito de suerte también, podemos darle de frente y no dejarnos vencer. ¿Cómo podemos ser resilientes entonces, ¿Cómo podemos Claudio? ser resilientes? Porque pues de eso se trata, ¿no? Incluso el triunfo, el éxito que podríamos tener en nuestros propios proyectos, aunque a veces sentimos que el mundo se viene encima, ¿no es así? Así es, y justo trato de aterrizar la palabra capacidad, porque todos somos resilientes. Simplemente depende los problemas o lo que te haya tocado vivir en tu vida. Pero todos tenemos la capacidad de ser resilientes, la capacidad de enfrentarnos a esos problemas. Ujú. Y la vida, conforme nos va llevando y vamos aprendiendo de esos errores, nos vamos volviendo más resilientes y podemos afrontar problemas cada vez más grandes. Y cada vez esos problemas que antes nos quitaban la vida se nos hacen
a walk in the park, ¿no? Cualquier cosita. Sí, aunque en el momento en el que se presentan de primera mano parecen imbatibles, invencibles. Así ¿En dónde es. encuentras la fortaleza entonces, Claudio? ¿Qué le decimos a la gente, sobre todo a la gente joven, que hoy puede tener pues quizá pues algo enfrente que piensa que no puede sortear, que no puede vencer y que pues en ello se le puede ir incluso la mayor parte del esfuerzo que pueda poner en eso? ¿Cómo encuentras la fortaleza para superarlo? Yo lo aterrizo realmente en tres partes. La primera es entender el problema al que te estás enfrentando. Es clave, infórmate de lo que estés viviendo, porque mientras más sepamos de algún asunto, tenemos más herramientas para atacarlo, ¿no? La segunda, que es algo que a muchas personas nos cuesta, es conocernos a nosotros mismos. Darte el tiempo de estar contigo mismo solo y entender qué estás sintiendo, por qué estás pensando de cierta manera, por qué estás actuando de tal manera, porque ahí vas a poder corregir ciertos errorcitos o puedes encontrar un ángulo diferente para que tú estés bien. Porque ¿cómo quieres resolver o enfrentar un problema si tú no estás bien contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y por último es siempre rodearte de personas que te quieran. Porque tener una familia que te apoya, tener amigos, tener gente cercana que realmente ve por ti y que tú ves por ellos, porque siempre tiene que ser recíproco el asunto, es vital para tener una vida feliz y que en esos ratitos que sientas que te estás cayendo, poder estirar una mano y siempre te la van a estirar de regreso para jalarte y ayudarte hacia arriba. Hoy en día el 1% de la población global padece algún tipo de discapacidad, ese es el dato duro. El 15%. El 15%. El 15% de la discapacidad en el mundo, digo, de las personas en el mundo tienen una discapacidad. Estamos hablando de 1 billón de personas. Esto representa pues una cifra que nos tiene que generar un nivel de pensamiento diferente, porque no solamente en los edificios públicos, en las escuelas, en los propios hogares, de manera tradicional, pues nos podemos encontrar con que no son para nada inclusivos, no son para nada amigables, por ejemplo, para ti en la silla de ruedas, sino a nivel de banqueta, cualquier calle de cualquier ciudad que hoy podamos citar, pues podemos ir más allá del primer cuadro y encontrarnos con que pues es un territorio inhóspito, por decirlo menos, ¿no es así, Claudio? Así es, y le podemos echar la culpa al gobierno, a lo que tú quieras, pero también como sociedad tenemos mucho que cargar ahí. Si pudiéramos todos entender que la discapacidad es la minoría más grande del mundo y también del país. En el país es alrededor del 7% de la población el que tiene una discapacidad. Aquí en México. Aquí en México, que igual es alrededor de 7 millones de personas. Uh-huh. Entendiendo esos datos, tal vez podamos abrirnos a ver que adaptar algo no es nada más para solucionar un problema, sino le estamos dando la oportunidad a la gran mayoría de esta minoría, a estas 7 millones de personas, de acercarse a tener una vida social, educativa, laboral, de salud, a la que hoy en día no tienen acceso y en la que nos encerramos a veces como personas con discapacidad a no acercarnos porque nos sentimos excluidos, que es la realidad, al encontrarte una barrera arquitectónica. Por ejemplo. Al encontrarte la discriminación de tratar de ir a buscar trabajo y uh-huh. no encontrarnos con las herramientas. O al tratar de inscribir a un niño y ver que el chavito no va a poder leer porque tiene una discapacidad visual y la escuela no está diseñada para que estén los libros en braille o para que el maestro sepa lenguaje de señas, en fin, hay mucho que hacer y hay que empezar a ver a la discapacidad no como un problema, sino como una oportunidad o un reto. Hoy quizá nos podemos preguntar, bueno, si hay tantas personas con algún tipo de discapacidad, ¿en dónde están?
Pues a mí se me ocurre una respuesta. En su casa. En su casa, ¿por qué no pueden salir? ¿Por qué no pueden encontrar la vía de comunicación adecuada para desarrollar sus vidas? Sus vidas de la manera más normal posible, atendiendo estas barreras arquitectónicas que ya bien citabas, Claudio. ¿Cuál es el mensaje, además de llevar el aliento, sobre todo a la comunidad juvenil a la que has tenido acceso? ¿Cuál es el mensaje lateral dentro de toda esta inclusión de la que estamos hablando? El mensaje que tú estás llevando, Claudio. Hay mucho potencial desperdiciado en las personas con discapacidad. Y tenemos que aprovecharla y sacarle jugo desde que somos niños. Una buena educación, y lo han escuchado en muchos temas, va a mejorar la seguridad, la economía de las personas, va a combatir la pobreza y también va a ayudar a la inclusión. Tenemos que pensar ya en la diversidad también como algo bueno, algo que le aporta a cualquier situación. Y mi mensaje muy directo es que tenemos como sociedad, porque no se lo podemos dejar solo al gobierno, de encontrar cómo personalmente podemos aportar a una inclusión en todos los sentidos. Sí, también en discapacidad, pero también hay grupos y minorías que están excluidos de la sociedad, y como ciudadanos podemos encontrar maneras de poner nuestro granito de arena y hacer este país mucho más inclusivo. A través de todos estos mecanismos, los cuales tienen que formar parte desde ahora y para siempre del consciente colectivo, porque son las futuras generaciones las que harán la diferencia, Claudio. Si pensamos en educación, de todas las personas con discapacidad se calcula que el 20% de la población es analfabeta. Uh-huh. Aquí en México es más de 1 millón de personas que no saben ni leer ni escribir, ni mandar un mensaje, muy textual lo habla el INEGI, y eso va a representar en un futuro el que estas personas no puedan tener acceso a la vida laboral, que no van a poder aportar a la sociedad económicamente, a su casa y como persona, porque al final tener un trabajo y tener una educación es un derecho básico que todos debemos tener acceso a, y que hoy en día el 20% simplemente no va a la escuela, simplemente no puede aprender. Y la escuela sí trae una raíz muy importante para que podamos funcionar en la sociedad. Todas las personas con discapacidad de todas las minorías deben de ir a la escuela, porque ahí es donde empieza la inclusión, ahí es donde socializas con tus amigos, con que conoces a más personas. Y desde el otro punto de vista, ¿cómo queremos entender la discapacidad si tal vez de niños nunca estuvimos, como tú dices, dónde están las personas con discapacidad? ¿Dónde estudiaste con alguien en silla de ruedas, o con discapacidad visual, o con autismo? Así es. ¿Cómo vas a querer en un futuro trabajar con una persona con síndrome de Down si nunca tuviste acceso y entendiste que tal vez en la escuela no miden bien su fuerza? Entonces tú de adulto vas a tener un shock mucho más grande si tuviste algún problema. Así es. O si tiene una persona autismo, que tal vez tenga un shock por algo que no le agrada que lo toquen, que tiene un problema de sensación extrema. Tal vez tú de niño viste cómo esta persona pues entró en un momento incómodo, cómo reaccionó, y tú ya entonces cuando seas adulto y te toque trabajar con alguien que tenga Asperger, vas a poder entenderlo y no va a ser algún shock para ti, ¿no? Uh-huh. Y en la educación nos podemos estar horas, pero es necesario que los maestros tengan los valores también sembrados y la capacitación para atender
a una persona con La discapacidad. formación docente. La formación docente. Por ahí tendríamos que empezar, fíjese usted, porque podemos exigir que las escuelas tengan este nivel de capacidad, pero si no vamos un paso atrás y no nos metemos directamente a todo el contexto generacional, pues simplemente no va a suceder. Claudio, sabemos, esta es la primera de muchas, pero queremos invitar a la audiencia que se dé una vuelta por tus redes sociales. Va a encontrar contenido interesante. Así es, subo cosas de la vida cotidiana porque invito a las personas con discapacidad, a las minorías, a también subir a sus redes sociales para justo poder presentarnos como la igualdad que tenemos. Así es. Que a mí me pueden encontrar, ya les dejaremos ahí una anotación en Instagram, en ClaudioGT23, y sobre todo subo cosas cotidianas de mi vida. Muy bien. Algún día algún mensajito que quiera muy textual de discapacidad o de motivación, porque sí creo muy necesario que hay un potencial muy perdido en las personas con discapacidad y pues si yo puedo poner mi granito de arena, pues venga, ¿no? No, y sabemos que es mucho más que un granito de arena. El esfuerzo que has encaminado últimas fechas es notable. Por eso preguntarte también, ¿tienes agenda lista para atender conferencias? ¿Hay espacios que puedas atender todavía el resto del año? Sí, me pueden buscar sin problema en un mensaje directo ahí en Instagram y lo platicamos. Yo me acerco a dar las conferencias y sobre todo a las empresas, pero también me acerco a escuelas, a ONGs y pues siempre al final es tratar de ayudar, tratar de invitar a la inclusión, a dar mensajes bonitos, a motivar a la gente y también de la mano con las empresas, también cuando necesitan asesoría para ver cómo pueden abrir un puesto de discapacidad, o cómo pueden adaptar sus áreas mejor. Yo con todo gusto los puedo ayudar y lo hago sin pensarlo dos veces, porque también eso es lo que falta mucho, es la información a la sociedad que no la tenemos sobre el trabajo. Tenemos en la Constitución leyes muy bonitas de ejemplo mundial sobre discapacidad. Están muy bien plasmadas y están hechas para incorporar a las personas a la vida laboral de gran manera. El problema es que no las conocemos, no las aplicamos, también como personas con discapacidad. Temas como que si te contrata una empresa y adapta cualquier cosa de infraestructura, la puede deducir 100% de sus impuestos. Por ejemplo. O si tienes una discapacidad visual, necesitas un software para trabajar en contabilidad, También. en lo que tú quieras, si te lo compra la empresa, lo puede deducir. Excelente. Tu sueldo, sobre el impuesto sobre la renta, puede deducir una gran parte de tu sueldo. Pero no lo saben las empresas. No lo saben las Más empresas. allá del sentimiento que pueden tener muchos empresarios o emprendedores que quieran en este momento ya incorporar en sus filas a alguna persona con discapacidad, pues también está este efecto lateral, pues las leyes como tal, lo que se puede beneficiar, pero sobre todo contar con una asesoría puntual y precisa en esta materia. ¿Quién mejor que, por ejemplo, acercarse a ti y recibir ese acompañamiento que es muy necesario, porque de esto no se conoce prácticamente nada? Y dejarlos con la idea también de, es fuerte, pero somos el único grupo social, la única minoría a la que quien sea, podría volverse parte de un instante a otro. Hoy, en este instante, ya nosotros, quienes están conectados en este instante con nosotros, tenemos ese potencial. Mañana podemos ser parte de este grupo. Mañana podría ser una persona con discapacidad, es la realidad. Por una enfermedad, por un accidente, por N mil cosas. En un segundito te puede cambiar la vida. Si desde ahorita todos entendemos eso, podemos abrirnos a la inclusión, a entender que sí, todos tenemos capacidades diferentes al final. Entonces, qué mejor una sociedad que piense en los demás, no solamente en nosotros. Una sociedad que pueda ser empática y así mucho más rica.
¿entiendes? Sí, por supuesto, Claudio. Gracias por ese mensaje. Insisto, será entonces la primera de muchas charlas, si tú lo permites, dar seguimiento a lo que vienes realizando en el aspecto profesional y que a través de Cadena Azul Radio las personas, los radioescuchas, sepan y conozcan un poco más de la extraordinaria labor que vienes desempeñando de un tiempo a la fecha. Muchas gracias, Claudio. No hay mucho que hacer. Muchas gracias por la invitación y un placer, Alejandro. Gracias. Gracias a usted que hace posible esta emisión cotidiana. Le invitamos a que permanezca en sintonía 95.7 de frecuencia modulada, Cadena Azul Radio, donde el tigre ruge. Muy buenas tardes. Gracias.